subject this morning is Christ, the Y nuestro key tema to knowledge, esta mañana key es to all. Cristo es la clave para el conocimiento, la clave para todo entendimiento. Y voy a ir de vuelta tal vez al versículo 43 para comenzar, donde el Señor le dice a los líderes entre los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí tenemos que estamos unos 6 meses antes de la cruz del Calvario y seguimos estudiando este gran discurso del Señor. El tiempo de la fiesta de los tabernáculos se ha terminado y aquí tenemos el primer día después de que se termina la gran fiesta de los tabernáculos. Y entonces Cristo enseña. Él había estado siendo amenazado de muerte 4 veces, e incluso durante esa misma fiesta de los tabernáculos, y aún así después con valor regresa al templo y toma su ministerio de enseñanza. Y él ahora está hablando en lo que se llama la corte de las mujeres, la cual estaba abierta a hombres y mujeres, pero se llamaba así porque las mujeres no podían ir más allá, solamente podían llegar hasta esa corte del templo al aire libre. Era un lugar muy amplio. Los antiguos escritores nos dicen que medía unos 220 pies por 220 pies, así que era bastante grande. Y había muchas personas allí, miles de personas estaba escuchando al Señor. Era como de 70 metros por 70 metros más o menos. Y allí se recogían los dineros, si tú quieres. Allí había las cajas que estaban en la pared, en la corte de las mujeres. Esas cajas para recoger el dinero. Y entonces había una pared que tenía una puerta a la siguiente galería. Esa galería estaba un poco más alta, tal vez solamente era angosta, pero atravesaba todo lo ancho que tenía la corte de las mujeres, a pesar de que era angosta. Y entonces yo creo que esa es la posición en donde los líderes de los judíos estaban parados. Y muchos de los escribas y los fariseos y los sacerdotes de mayor rango estaban allí y estaban interrumpiendo al Señor con diferentes preguntas. Estaban intentando hacer que el efecto de su enseñanza fuera el menor posible. Y su táctica era convertir toda enseñanza espiritual que el Señor decía en algo bastante terrenal, de modo que ellos pudieran ridiculizarlo. Y vemos un ejemplo en el versículo 21 y 22, donde dice así en el versículo 21 y 22. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y nos es obvio a nosotros, y a cualquier lector uno pensaría que Cristo está hablando aquí en términos al respecto de su muerte, en unos términos por así decirlo ocultos. Pero los líderes de los judíos intentaban hacer que esto fuera algo simplemente terrenal. Versículo 22, decían entonces los judíos: acuérdense que Juan hace referencia a los líderes de los judíos cuando dice judíos, dice: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y hacían esto constantemente para intentar que el gran sentido espiritual de sus palabras y su mensaje pues estuviera oculto. Y solamente voy a tener dos encabezados en este estudio esta mañana. Y el primero de ellos es muy simple y es el siguiente: sin Cristo nada tiene sentido. Sin Él nada tiene sentido. Uno no puede organizar o entender verdaderamente la historia humana o la raza humana, y desde luego no podemos entender la Biblia, la palabra de Dios, sin Cristo. Sin Cristo, quien es el tema central que organiza toda la palabra de Dios de principio a fin. Él está en todas partes y Él es el objeto y el propósito de todo. Y sin mantenerlo presente y sin reconocerle a Él en las grandes promesas y en su cumplimiento, pues uno no puede entender el mensaje de la Biblia.
más bien se convierte en una colección de libros sin significado, en vez de lo que es en verdad una obra coherente de principio a fin. Y como ya les dije, no podemos entender la naturaleza humana y la historia humana y los seres humanos sin Cristo. No podemos entender qué curso está llevando y hacia dónde va. No podemos entender ninguna de estas cosas sin Cristo. Sin Él, nada tiene sentido. Y entonces estudiaremos la narrativa y retomaremos la narrativa en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le decía Cristo a sus líderes. Y aún así, evidentemente, miles le estaban escuchando. Porque no podéis escuchar mi palabra. No tenían gustos espirituales, no tenían vista espiritual, no entendían a Cristo. El clero de aquel entonces en Jerusalén no entendían sus palabras porque no le veían en las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos creían que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham? Bueno, las vamos a analizar en un momento. ¿Y qué es lo que les dijo a ellos al respecto del Mesías, al respecto de la simiente y la simiente notable que un día vendría? ¿Qué decían esas promesas a ellos al respecto de todo esto? Pues ellos leían esas cosas, pero no entendían las promesas, no tenían vista espiritual. Así que cuando Cristo vino, sus palabras, sus actos, su ministerio no tenía sentido para ellos, no lo entendían, no lo habían visto. No lo habían visto en esas promesas a Abraham y tampoco en los tipos y las sombras, las representaciones y todas las explicaciones de los profetas. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Pues porque no podéis escuchar mi palabra. No entendían por qué no podían escuchar, su mente estaba cerrada y eso es verdad. Y es así en todos nosotros. De forma natural es así en todos nosotros. Nuestras mentes están cerradas a estas cosas de forma natural. No podemos entenderlas a menos que Cristo obre en nosotros, que Dios obre en nosotros. El pecado y la caída han oscurecido nuestros sentidos. No podemos entender las cosas espirituales. Estas cosas no significan nada para nosotros en absoluto, a menos que Dios obre. Y estas son las palabras que Cristo dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. Y la explicación se da en el versículo 44. Y es duro lo que se dice así, lo que se dice aquí, porque arremete en contra del orgullo humano, pero esta es la explicación, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son personas inconversas, todavía están bajo la programación de Satanás. El demonio ha nublado vuestras mentes. Vosotros sois de vuestro padre el demonio, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, es decir, homicida de almas humanas, y las confunde y las derrota, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y escuchen estas palabras profundas de Cristo. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues él creó toda mentira. Él fue el primer mentiroso. La mentira es su obra personal. Entonces, cuando él dice una mentira, cuando Satanás dice una mentira, él está hablando de lo suyo. Es su hijo, por así decirlo, las mentiras. Es su hijo la mentira. Él lo formó en primer lugar. Dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros estamos sujetos al engaño constante del malvado, a sus enunciados engañosos. Antes de la conversión estamos sujetos a ello. Antes de que Dios intervenga estamos sujetos a todo eso. Antes de que Dios abra nuestras mentes estamos esclavizados a ello. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hay una resistencia instintiva en contra de la verdad dentro de nosotros. Es aquí porque hablo la verdad, les dice, debido a ello, ustedes me resisten, porque están programados en contra de la verdad. Por así decirlo, pueden ver a la verdad que viene de lejos y entonces ya ponen una barricada y se defienden en contra de la verdad. Y ese es el significado de este enunciado. Y después el Señor avanza en el versículo 46
Y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la palabra que se traduce aquí, redarguye, es acusa. ¿Quién me acusa? O incluso, ¿quién me prueba? ¿Quién me da la convicción? ¿Quién puede probar que tengo pecado? Solamente uno en contra de mí, dice el Señor. Él ha utilizado este razonamiento antes en el versículo 29, donde dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y cuando él lo dijo entonces, a medida que hablaba estas palabras, muchos creyeron en él. Es verdad, dijeron ellos. Él nunca hizo nada malo. Nunca ha ido ninguna falta en su enseñanza. Dice muchas cosas que maravillan y nos sorprenden. Y aún así, cuando escudriñamos la escritura, vemos que él tenía toda certeza. Él estaba en lo cierto. Y estas son las interpretaciones correctas sin lugar a dudas, porque él nunca tuvo ningún mal pensamiento, nunca tuvo mal carácter, nunca reaccionó con un mal espíritu. Y entonces cuando él le dice a las personas antes, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, y de forma perfecta. Entonces fueron convencidos, pero no todos. Y con toda certeza los líderes no estaban convencidos, así que el Señor repite esto en el versículo 45. Y dice entonces así, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me lo puede probar? ¿Alguna vez he obrado algún milagro que no haya sido eficaz? ¿Que no haya resultado en una sanidad completa? ¿Alguna vez os he extraviado y confundido diciendo algo que yo no podía hacer, disponiéndome hacia algo que yo no pude hacer? ¿Alguna vez he dicho alguna palabra en la cual hayas podido encontrar alguna falta y que bíblicamente haya estado errónea? ¿O a través de las escrituras se pruebe como una falsedad? Pues no podían hacer ninguna de estas cosas, porque su vida era sorprendente, era maravillosa, era perfecta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque, y es que uno pensaría que alguien tan maravilloso como el Señor, y tan sin pecado, y tan perfecto, y tan eficaz en todo lo que hizo y dijo, uno pensaría que eso recomendaría su mensaje. Pero ven ustedes, vemos aquí cómo el pecado es tan irrazonable. El pecado no tiene sentido. La resistencia en contra de Dios no tiene sentido. Y si digo la verdad, ¿por qué no me crees? Y después la explicación, versículo 47. El que es de Dios, en otras palabras, el que ha tenido una obra de Dios hecha en su corazón, a través de la cual Dios abrió sus ojos y le dio la convicción de su necesidad de la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las entiende. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y bueno, no podían responder nada a eso. ¿Y cómo responde el clero de aquel entonces? No podían dar ninguna respuesta razonable y dicen, aquí está nuestra explicación. Aquí te voy a decir por qué no creemos en ti a pesar de lo que dices. Y a pesar de la perfección de tu conducta y tus palabras, esta es la respuesta. Pues no, no pudieron decir nada de eso, simplemente lo insultaron. Y mira el versículo 48. Y entonces dan una respuesta completamente irrazonable. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Es decir, este es el más grande insulto que podían pensar. Consideraban que los samaritanos eran personas que habían corrompido y quebrantado la palabra de Dios y habían creado su propia religión, solamente manteniendo unas cosas de la verdadera religión. Así que al decirle samaritano, estaban insultándole, diciendo, ¿acaso no decimos bien que eres un hereje? Y tienes un demonio. Lo peor que podían decir al respecto de él. Entonces simplemente estaban diciendo tonterías, estaban gritándole desde ese balcón que describí antes, de modo que las miles de personas que estaban ahí pudieran escuchar. Y versículo 49, la respuesta del Señor está aquí. Estudiemos esto cuidadosamente, pongamos atención, porque la forma en que el Señor lidia con ellos es maravillosa. Hay que estudiarla. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre
y vosotros me deshonráis. Y sí, él honraba siempre al Padre. Todo lo que el Señor hacía honraba al Padre. Y esto es un razonamiento importante. Cuando él obraba milagros, por ejemplo, él estaba honrando al Padre. Él estaba mostrando el poder de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo. Él estaba demostrando la amabilidad de Dios al sanar a muchísimas personas. Él estaba honrando al Padre al hacer eso cuando predicaba. Él constantemente llevaba a las personas al Padre y les mostraba cómo podían encontrar al Padre a través del arrepentimiento del pecado y la fe. Y entonces él hacía maravillosas ilustraciones y explicaba parábolas y persuadía. Él estaba haciendo eso y honraba al Padre. En todo aspecto de su vida honraba al Padre. Él honraba al Padre siempre y traía gloria a Él. Así que aquí tenemos el razonamiento del Señor. Yo honro al Padre y vosotros me odiáis por eso. En efecto, eso es lo que les está diciendo. El Mesías ha venido, enviado del Padre. Y sin parar honraba al Padre y señalaba al Padre, y vosotros le odiáis. Y al odiar a aquel que honra al Padre, vosotros en efecto deshonráis al Padre. Ese es el razonamiento del Señor Jesucristo aquí. Yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Las palabras en la traducción aquí son elegantes, por lo menos en el inglés, pero el griego es mucho más fuerte. Es como si el Señor estuviera diciendo, yo honro al Padre y vosotros me despreciáis. Pero bueno, se pone de forma más elegante también en español, vosotros me deshonráis. Pero el original dice, me despreciáis. Y aún así todo mi ministerio y obra es honrar al Padre de forma maravillosa. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, lo cual nunca hizo. Él siempre señalaba al Padre. Constantemente lo hacía. Y entonces dice, hay uno que busca, hay quien la busca y juzga. Y aquí tenemos una advertencia, si deshonraban al Padre, el Padre entonces les deshonraría. Después de todo, ese es el estándar. Y lo vemos en Primera de Samuel, los estándares de Dios. Aquellos que me honran, yo les honraré. Y los que me desprecian, bueno pues, de hecho, en efecto, les trataré con desprecio también. Así que tenemos aquí una advertencia. Y en medio de esta advertencia, mira por favor el versículo 51. Aquí tenemos una oferta de misericordia a pesar de la advertencia, un enunciado amable de Cristo. Y estaba utilizando este doble amén para señalarlo. De cierto os digo, amén y amén. Con toda solemnidad les aseguro, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué maravillosas son estas palabras. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos guardar sus palabras? Pues obedeciendo lo que Él dice, obedeciendo su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje? Pues es un mensaje al respecto del arrepentimiento y remisión de pecados. Si nosotros nos arrepentimos, nuestro pecado entonces será quitado. Si nos arrepentimos y confiamos en Él y en su obra y en lo que Él haría, donde sufrió y murió en el Calvario para poder hacer remisión de pecados y rendimos nuestra vida a Él y confiamos solamente en Él y no en nosotros sino en Él, pues entonces Él nunca verá muerte. Esa persona nunca verá muerte. Claro que moriremos físicamente hablando, claro que sí, pero aún así no moriremos. ¿Por qué no? Pues porque iremos inmediatamente a la presencia de Dios. De cierto os digo, esta gran promesa evangelística, incluso exactamente después de la advertencia, si un hombre, si una persona, los individuos, cada uno tiene que escuchar y responder, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, me obedece, nunca verá muerte. Y bueno,
Noten cómo inmediatamente los líderes judíos intentaron convertir esto en algo completamente terrenal. No querían, eh, no querían reconocer que esto era algo que hablaba de vida después de la muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Sabemos que eres un hereje. Sabemos que eres falso. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 52. Abraham murió y los profetas. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Te das cuenta de lo que le estaban diciendo? Bueno, Abraham, y nadie es más grande que Abraham, él murió. Y todos los profetas murieron también. Y ahora tú vienes y dices que la persona que crea en ti nunca morirá. ¿Te das cuenta? Lo han transformado en una cosa terrenal. Y es obvio, o debería de ser obvio, que la promesa de Cristo aplica a la vida después de la muerte humana. Pero ellos intentan que las multitudes crean que que Cristo está diciendo que las personas nunca morirán en absoluto físicamente. Pero ese no es el significado de sus palabras. Están torciendo las cosas para transformarlo en cosas absurdas y terrenales. Y entonces, ¿qué dice Cristo? El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y ellos pensaban que significa que no moriría en absoluto. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién piensas que eres? ¿Quién te crees que eres para decir cosas así? Y entonces tenemos la respuesta de Cristo. Versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Es mi Padre. Claro que Él era Dios también, pero Él había tomado sobre sí mismo carne humana. Él se había hecho humano. Y los milagros que Él había realizado demostraban el poder de Dios. Del Padre y del Hijo, claro. Dice, es mi Padre el que me honra. El Padre respaldaba a Cristo con poder. Y el Padre muy pronto respaldaría también su resurrección y su ascensión.